Abra su Biblia, por favor, en Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, la parte A del versículo 2. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Puede leerlo conmigo a una sola voz, por favor? Tan alto como pueda. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Le he puesto como título a este mensaje: cuidado con el silencio de Dios. ¿Cómo es? Ahora mire a su hermano y dígale, mirándole a los ojos, para que él le crea, usted es un mensajero de Dios, y le va a decir: cuidado con el silencio de Dios. No creo que se lo haya creído. Dígaselo de tal manera que le crea. Cuidado con el silencio de Dios. Frente al deterioro espiritual, moral y social de la raza humana después de su caída, Dios, procurando la restauración de la raza humana, se ideó un plan, un maravilloso plan: levantar a un pueblo especial que se convirtiera en el modelo para los demás pueblos. Dios quiso levantar un pueblo para que modelara y los demás los vieran y los imitaran. Así que Dios se ideó un maravilloso plan. Escogió a un hombre llamado Abraham para que fuera el padre de esa gran nación que iba a modelar para el resto de la humanidad. Como evidencia de que ese pueblo sería un pueblo muy especial, la semilla de esta gran nación, Isaac, nació producto de un milagro, pues su madre era estéril y lo dio a luz a los 90, cuando ya su padre Abraham tenía casi 100 años. Como evidencia de que este pueblo era un pueblo especial, Dios prometió llevarlo a una tierra que fluía leche y miel, la tierra prometida. Como evidencia de que este pueblo era un pueblo especial, Dios peleó por ellos, obrando grandes prodigios. En ocasiones, cuando sus enemigos eran más poderosos que ellos, Dios les decía: tranquilos, yo mismo voy a pelear por ustedes. Y Dios destruyó ejércitos solo por amor a su pueblo. En ocasiones Dios dijo: estad quietos, mirad la salvación de Jehová. Hubo ocasiones en que mandó ángeles para que pelearan por ellos. Un día, 5 reyes hablaron y se confederaron porque habían escuchado lo que Israel estaba haciendo cuando venía rumbo a la tierra prometida, lo que ocurría a todo el que se le oponía. Entonces aunaron fuerza. No hay la más mínima posibilidad de que Israel pueda resistir a estos 5 reyes. Pero Dios dijo: tranquilos,
Dios mismo desde el cielo lanzó unas piedras de granizo. Y esas piedras de granizo descalabraron a los 5 ejércitos. Pero ¿sabes qué es lo que a mí más me impresiona de este milagro? Si están en el campo y el granizo comienza a descender, mata a 5 ejércitos. Pero al pueblo de Israel a ninguno le hizo daño. Es que Dios sabe cuidar de los suyos. Alabado sea el nombre del Señor. Yo no sé si a usted le impresiona el milagro, pero yo me imagino cómo es que el granizo comienza a seleccionar y no, este es del pueblo de Dios, ahí no cae. Hermano, cuando Dios tiene su mirada sobre ti, Él te guardará de todo mal. Denle un aplauso fuerte allí al Señor. Con evidencia de que ese pueblo era un pueblo especial. Dios lo sustentó con maná por 40 años. Y nunca les faltó el pan a la hora precisa. Un día ellos dijeron, hoy queremos comer carne, queremos comer mucha carne. Y Dios le dio la orden a varios millones de codornices que aterrizaran justo allí en el campamento para que estos las pudieran tomar y comieran carne hasta saciarse. Creo que no hay un pueblo sobre la faz de la tierra que haya visto más milagros en su favor que el pueblo de Israel. Sin embargo, un día, este pueblo que vio tantos milagros, que vio la mano de Dios defenderlos una y otra vez, que vieron a Dios proveyendo de una manera maravillosa, de todos sus milagros se olvidaron. Decidieron darle la espalda. Creyeron que todo era producto de su habilidad, de su esfuerzo. Y ese fue el comienzo del fin. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Algunos de nosotros somos muy buenos creyentes cuando estamos en la inmunda. Pero no basta sino con que Dios medio nos dé un trabajo bien remunerado para que surca la altivez, la arrogancia, la prepotencia. Y ahí es cuando Dios nos sube allá y nosotros le decimos, no te necesito, yo estoy aquí por mis propios méritos. Dios simplemente quita su mano. Y entre más alto Dios nos haya llevado, más estrepitosa será la caída. Por eso hoy el Señor nos está llamando a la reflexión. El amor de Dios para con nosotros, mis amados, es tan grande que siempre ha estado buscando la manera de hablarnos para llamarnos a la cordura y evitarnos esa catástrofe. De hecho, el que algunos hoy estén aquí no es coincidencia. Es un propósito de Dios. De hecho, en los planes de algunos no estaba hoy estar aquí, pero Dios los trajo con propósito. Quería reiterarles lo que ha estado diciendo estos días. Con amor eterno te he amado. Por eso te prolongué mi misericordia.
Dios quería recalcarte que el encontrarte con este pasaje no fue producto de la casualidad. Estaba dentro de su propósito eterno. Un día Dios, queriendo hacer volver el corazón de su pueblo a Él, levantó a Moisés para que le reiterara que a pesar de la caída, el plan original seguía en pie. Ese plan era convertirlos en una nación de gente santa, una nación de reyes y sacerdotes para honra y gloria de su nombre. Y cuando a ese pueblo no le bastó el mensaje de Moisés, entonces Dios levantó a Josué, quien trae un mensaje de esperanza, una palabra de aceleración de los tiempos hacia el cumplimiento de las promesas de Dios. El mensaje de Josué, a diferencia del mensaje de Moisés, es: el tiempo de la espera ha terminado. 40 años en el desierto, una larga espera. Ese tiempo ha terminado. Preparaos, santificaos, porque en 3 días cruzaremos este Jordán y entraremos a la tierra prometida. Denle un aplauso al Señor. Lo que está diciendo Josué es: Dios va a acelerar los tiempos. Se acabó la espera. Van a entrar a disfrutar de cada una de esas promesas. Y yo no sé si tú quieres tomar para ti esa promesa en esta mañana, pero para muchos Dios va a acelerar los tiempos, y cosas que parecían imposibles las va a ver realizadas en un tiempo récord por el amor y la misericordia de Dios para tu vida. Pero justo antes de entrar, Josué reconviene al pueblo. No se olviden lo que nos enseñó Moisés. En 3 días cruzaremos el Jordán. Vamos a entrar a la tierra prometida. Se van a encontrar con muchas cosas que querrán deslumbrarlos. No cometan tal error. No se dejen deslumbrar. Sigan fieles al propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios para con ellos? Modelar para los demás pueblos. Que los demás pueblos quisieran ser como ellos, porque por su forma de ellos comportarse, la bendición de Dios estaría con ellos todos los días. Pero al entrar en la tierra prometida, en esa tierra que fluía leche y miel, lo primero que hicieron fue cambiar a Dios por las cosas materiales. Se dejaron deslumbrar. Parece que es parte de la naturaleza humana. No es sino que Dios nos medio bendiga un poquito y ya. Dios, no te necesito. Hermano, sin Dios nada somos en el mundo. Sin Dios nada podemos lograr. ¿Por qué cree usted que el diablo nos mete en la cabeza que lo que alcanzamos es por nuestros méritos, es por nuestra capacidad? Porque el diablo sabe que este es el engaño perfecto. Te olvida de Dios y viene la hecatombe. Viene la catástrofe. Pero el amor de Dios para con su pueblo siguió siendo más grande que su pecado. Así que en su afán de salvarlos, levantó a los jueces. No le valió el mensaje de Moisés. No le valió el mensaje de Josué. Ahora le levanta jueces. Y
Y la tarea de los jueces era defenderlos de sus abusadores, de sus enemigos. Pero al mismo tiempo, la tarea de estos jueces era mostrarles el camino de retorno a Dios, porque se habían alejado. Así que los jueces tenían que defenderlo de sus enemigos, porque cuando alguien se aleja de Dios, entonces se hace presa fácil del enemigo. Pero Dios en su misericordia levanta jueces que lo defiendan, pero también que les muestren el camino, cómo volverse a Dios para que ellos estén seguros. Pero tampoco los quisieron escuchar. Un día decidieron, ya no queremos más escuchar a los jueces. Porque no los querían escuchar. Porque los jueces se levantaron para decirle, hombre, vuelvan su mirada a Dios. Y ellos dijeron, nos hartamos de los jueces. No queremos más tener jueces. Más bien queremos tener reyes, como tienen las demás naciones, no más jueces. Y cuando Samuel escuchó esto, su corazón se rompió. Él era el último juez. Y Dios dijo, Samuel, no te pongas así. No es a ti a quien ellos han desechado. Ellos me han desechado a mí. Porque yo soy el que los estoy dirigiendo a través de estos jueces. Pero si lo que quieren es rey, vamos a darle reyes. Todo con el único propósito de que no se perdieran, de que dieran media vuelta, que se volvieran a Él. Y Dios levantó reyes, tal vez abrigando la esperanza de que su pueblo se comportara como los demás pueblos, que honraban, obedecían y aún le temían a sus reyes. Cuando Dios da reyes a la nación de Israel, ni lo honraron a él, ni honraron al rey. Pero aún así, el amor de Dios para con ese pueblo prevaleció por encima de su terquedad. Y en el afán de salvarlos, Dios decide entonces enviarle profetas, a unos con un mensaje que los confrontara duramente, como fueron los profetas Joel y Amós. Profetas que hablaban duro, profetas que los confrontaban con su pecado. Pero a la par levantó profetas que eran tan tiernos como el amor de una madre. Profetas como Oseas, que les hablan del amor de Dios para con ellos. Pero tampoco quisieron escuchar ni a los que los confrontaban duramente, ni a los que les hablaban con ternura. ¿Cómo olvidar al profeta Jeremías? Que no pudiendo entender cómo se puede ser tan malagradecido con un Dios que les ha dado tanto. El profeta se compungió y rompió en llanto. Y mientras el profeta Jeremías estaba llorando porque no podía entender cómo se puede pagar así a un Dios que ha sido tan bueno, con lágrimas corriendo por sus mejillas,
Él les está dando el mensaje. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de ellos? Se burlaron. Lo apodaron el profeta llorón, porque compungido de espíritu lloraba. Y aún así les entregaba el mensaje y ellos comenzaron a burlarse de lo que hacía el profeta. ¿Cómo olvidar al profeta Malaquías? Con su emotivo discurso, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Pues si soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Pero ni aún así se inmutaron. Y aunque las cosas iban de mal en peor, ellos se empecinaron en no volverse a Dios. ¿Sabes? Muchos de nosotros somos como este pueblo. El agua nos está llegando al cuello, pero decimos, no me voy a volver. Mis amados, es insensatez contender con el Omnipotente, porque Él es Dios y tú eres polvo. Porque Él está en los cielos y tú estás en la tierra. Un día, Él le dijo a Pablo, Saulo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa te es darle patadas a una puya. Tú eres el que te vas a reventar. La puya no tiene sentimientos, ella no puede sentir. Eres tú el que te está maltratando. Enfrentarnos a Dios, mis amados, es simplemente acarrearnos maldición tras maldición. Y algunos están viendo que las cosas van de mal en peor y siguen como el mulo sin entendimiento. Y Dios está diciendo, ¿cómo más les hablo? Pero ni aún así se imputaron. Y fue entonces cuando Dios, como quien decide cerrar un libro, hizo así. No más. No hablo más. Me cansé. A partir de ese momento, Dios decidió guardar silencio. Ni una palabra más para este pueblo. Un silencio que duró 400 años. 400 largos años de silencio. En esos 400 años de silencio, la nación sufrió lo indecible. Ellos experimentaron lo que significa desafiar a Dios. Es que hasta la paciencia de Dios tiene un límite, mis amados. No en vano la Escritura dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si hay un momento triste en la vida de un creyente, es cuando Dios decide guardar silencio. Yo no sé cuántos han experimentado el silencio de Dios en su vida. Lo peor que le puede ocurrir a alguien que ha disfrutado de la presencia de Dios es sentir el silencio de Dios.
se podría comparar en una menor escala a cuando tú le hablas a tu papá o a tu mamá, pero está tan herido, tan herida, que no quiere hablar contigo. Algunos experimentaron eso, pero mami, si hay un momento difícil en la vida de un creyente, es cuando se arrodilla y siente que su oración se la lleva el viento. No se siente nada. Por eso algunos prefieren no orar, porque es como hablarle al viento. Cuando esto ocurre, que te arrodillas para orar y no sientes nada, tal vez es que Dios está diciendo, ya no sé cómo hablar. Te hablo en los cultos, te hablo por la palabra. Prendes la emisora, prendes el televisor y lo mismo, pero has decidido no escucharme. Entonces Dios, ya, haz lo que quieras, haz lo que te dé la gana. Pero ese silencio de Dios, mis amados, trae consecuencias. En esos 400 años de silencio, Israel vio cómo los caldeos o el imperio babilónico entraron. Se llevaron a sus niños cautivos a servir como esclavos en Babilonia. Luego se llevaron a toda la gente prestante del pueblo cautivos. Luego se llevaron al resto de la gente, pero antes destruyeron la ciudad por completo. Pero más que la ciudad, destruyeron el templo. No quedó piedra sobre piedra. Ellos estaban seguros que mientras el templo estuviese en Jerusalén, Jerusalén sería indestructible. Pero ahora ven cómo la ciudad es arrasada, el templo es arrasado, prendido con fuego. Y ellos salen en cautiverio. Pero ahora Dios no hace nada. El Dios que los defendió siempre de sus enemigos ha decidido guardar silencio. El Dios que siempre estuvo atento para pelear por ellos, ahora no pelea por ellos. Cuidado con el silencio de Dios. En el silencio de Dios vivimos las más duras crisis. Pero ¿sabe qué es lo más terrible de esas crisis que se viven en medio del silencio de Dios? Que no tenemos a quién recurrir. Porque nuestras oraciones son como hablarle al viento. Dios no escucha, no sentimos nada. Es que hasta la paciencia de Dios tiene un límite. Ellos recordaban toda la vida como cuando entraron los caldeos, sus capitanes gritaban a sus soldados: arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Cuando ellos se estaban acostumbrando allá en Babilonia como esclavos, pero por lo menos les permitían recordar sus festividades. Los medos y los persas se unieron,
derrocaron a Babilonia y se levantó el imperio medo-persa. Ese imperio medo-persa, a diferencia de los caldeos que respetaban las costumbres, algunas fechas especiales para ellos, estos no aceptaban nada. Les quitaron sus fiestas. Todo lo que les recordaba a Jerusalén les fue arrancado. Estos eran como un oso que aplasta todo. Erradicaron la religión, las costumbres, orgullo del pueblo judío. En esos 400 años de silencio, cuando ya ellos estaban medio adaptando al sistema medo-persa, aparece Alejandro Magno. Nace el imperio griego. Y parte de la forma del imperio griego de someter a todos los conquistados era prohibirles hasta su idioma. El idioma hebreo, orgullo del pueblo judío, fue erradicado. No se puede hablar más hebreo. Todo el mundo tiene que ser helenizado. Todo el mundo tiene que hablar griego y aprender el griego por la fuerza, porque era delito hablar el hebreo. Cultura, religión, todo les fue prohibido. Tienen que hasta pensar como griegos. En esos 400 años de silencio, ellos ven cómo van pasando de mano en mano. Cada imperio nuevo les impone sus leyes. Ahora se levanta Roma y se le constituye en el nuevo imperio que derroca a los griegos. La forma de Roma someter a sus conquistados era asfixiarlos a punta de impuestos. Eran impuesto tras impuesto. Trabajaban como esclavos y no les alcanzaba ni para comer. Les tocó vender sus tierras para pagar impuestos. Y así empobrecía a Israel, y los que tenían tierras tenían que ir vendiendo cada mes hasta quedarse en la cochina calle. Todo eso ocurrió en esos 400 años de silencio. Es que en el tiempo del silencio experimentamos aún lo indecible. Es por eso que el Señor nos recalca una y otra vez: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. En esos 400 años de silencio, cuando ya no podían más, ellos levantaron su mirada al cielo. Bendita decisión. Dios, te hemos fallado, es cierto, pero por favor, ayúdanos. Y cuando ellos dijeron eso, el amor de Dios para con ese pueblo revivió. Y entonces se cumplió la palabra que estaba
predicha por el profeta Isaías que en el capítulo 9, versículo 1, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado de los Jordán en Galilea de los gentiles. Isaías está hablando que entonces en respuesta a esa oración Dios envía el Mesías que llenará de luz de nuevo el mundo. ¡Aleluya! ¿Sabes? No importa cuánto tiempo ha durado el silencio de Dios. Una oración sincera lo cambia todo. Es que al corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Una oración sincera puede cambiar las cosas. Una oración sincera puede hacer que ese silencio de Dios se rompa para volver a tener comunión con el hombre. Simplemente está diciendo, ¿quién quiere tomar esa decisión? Póngase en pie, por favor. Con sus ojos cerrados. Es probable que haya alguien aquí que sea muy sincero o sincera, que quiera decir, yo he estado experimentando ese silencio de Dios. Yo hace tiempo que no siento nada, me arrodillo y no siento nada. Por eso ya ni quiero orar, porque ¿para qué? Es como hablarle al viento. Es probable que haya alguien aquí que diga, de un momento para acá, se ha venido sobre mi vida una cascada de adversidades. Pareciera que hasta Dios me ha dado la espalda. Ya no sé qué hacer. Puede ser que Dios ha guardado silencio ya. O en su defecto, Dios está por guardar silencio, porque dice, hijo, hija, ¿cómo más te hablo? Te he hablado de muchas maneras. Pero no escuchas mi voz. Pero si te volvieres, si decidieres regresar, mis brazos están abiertos. Shirvalai Shatarabaki alai. Jirakatarama Shitarobaki.